Bueno, nada, como les decía, la idea es un poco empezar a hablar de algunos conceptos más teóricos en lo que respecta a cartografía. Entonces, como una primer medida, a mí siempre me gusta hablar un poco bueno, nosotros como guía, qué es lo que estamos buscando a la hora de relacionarnos con la cartografía. Y bueno, si bien muchas veces y hoy en día siempre vamos a utilizar esto como un principal pilar para lo que es nuestra planificación de nuestras salidas como guías, pero bueno, también vamos a utilizar todas estas herramientas para orientarnos, ¿sí? Entonces, en función de cómo utilicemos estas herramientas, siempre hablamos de la orientación en función de tres pilares fundamentales, ¿no? De lo que es nuestra posición, saber nuestra posición y saber dónde estamos ubicados. Y por otro lado, saber hacia dónde vamos a ir, cuál es nuestra dirección, cuál es nuestro rumbo, en el caso de que estemos trabajando con una brújula o también navegando en terreno con un navegador. Y bueno, lo acabo de decir, también en función de todos estos parámetros, desarrollar un conjunto de estrategias que nos permitan navegar de forma adecuada en el terreno, ¿sí? Pero bueno, para cada uno de estas, como, como estos pilares, estos tres pilares que yo pongo, estos tres elementos de la orientación, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones teóricas, ¿no? Tanto para la posición como cuando hablamos de rumbo o azimut, y también en cuanto a la navegación, ¿sí? En cuanto a la posición, adentrándonos un poquito en lo que es la geodesia, seguramente todo esto muchos ya lo saben, yo lo voy a pasar medio rápido, después en las preguntas podemos ahondar en temas por ahí más finos, si quieren. La forma real de la Tierra es un geoide, ¿sí? Que es una superficie equipotencial, en donde no tiene una forma, digamos, que sea matemáticamente representable a la perfección. Cuando hablamos de la forma matemática que más se asemeja a la superficie terrestre, a la forma de la Tierra, hablamos de que es un elipsoide de revolución, ¿sí? Que es como una esfera achatada en los polos. Básicamente los parámetros que definen esta superficie, que es el elipsoide, en función de cómo defina yo esos parámetros, en donde defina, digamos, el centro de ese elipsoide y cómo van a ser los dos ejes de ese elipsoide, esto me va a dar lo que llamamos, digamos, los parámetros de un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, al hablar de superficies, si yo hago un corte, digamos, en algún lugar de la Tierra, yo voy a tener siempre la superficie topográfica, que es donde nosotros estamos parados, ¿sí? Por otro lado, voy a tener esta superficie matemática, que es el elipsoide de revolución, que en este caso está acá indicado como celeste, y por otro lado, esta línea roja, que es el geoide, que es la superficie esta equipotencial, que muchas veces la asemejamos como a la superficie que tendrían si nosotros nos imaginamos los mares en calma, ¿no? Los mares, los distintos océanos cubriendo un poco el continente. Siempre va a haber no siempre, pero generalmente vamos a tener una diferencia entre lo que es el elipsoide y el geoide, y eso es lo que vamos a llamar la ondulación de geoide, ¿sí? Y en los puntos en donde el geoide y el elipsoide coinciden, son puntos muy importantes porque nos hablan, en los sistemas de referencia antiguos, nos hablan de puntos que pueden llegar a ser origen de coordenadas para los sistemas de referencia, como fue en Argentina, Campo Ichaupe de 69, por ejemplo. Entonces, pensando un poquito más la cuestión esta de las alturas, como les decía, tenemos por un lado la superficie topográfica, ¿sí? De la Tierra, en un caso, no sé, una montaña, que tengamos una cumbre, un punto P. A nosotros generalmente lo que nos interesa como guías es siempre la altura referida sobre el nivel del mar, ¿sí? La altura referida sobre el nivel del mar
es algo bastante parecido a lo que es acá H mayúscula, que es la cota ortométrica o la altura sobre el geoide. Para que se den una idea, en lo que respecta a las alturas, digamos, eh, viejas, estamos hablando viejas antes de la época satelital, antes de los años 90, en donde a todas las montañas se le iban dando alturas por una red trigonométrica, que es toda la red de nivelación que en Argentina parte desde el Mareógrafo de Mar del Plata y se fue desarrollando a través de toda Argentina. Siempre en las montañas limítrofes, supongamos lo que es IGM en ese momento, Instituto Geográfico Militar argentino y chileno, siempre había discrepancias, ¿no? Incluso, bueno, luego en la era satelital también se hicieron algunas mediciones en conjunto de algunas montañas importantes. Pero bueno, volviendo al tema de las alturas, como les decía, a nosotros muchas veces nos interesa esta altura, que es la cota ortométrica, o en realidad la cota ortométrica también tiene datos geofísicos involucrados, pero bueno, nos interesa saber la altura sobre el nivel del mar, básicamente, ¿sí? Hoy en día, cualquier receptor, la altura que nos va a dar es la altura sobre el elipsoide, ¿sí? A partir de ciertos parámetros, de estos parámetros que estuvimos hablando, ya vamos a ver un poquito más del sistema de referencia, pero básicamente lo que hace un navegador o un teléfono, cuando yo lo prendo y me dice que estoy a 2000 metros sobre el nivel del mar, básicamente lo que está haciendo es calcular primero la altura elipsoidal, luego por medio de las coordenadas geográficas consultar la ondulación del geoide en ese punto y a partir de ahí darme la cota ortométrica o la altura sobre el nivel del mar. Luego vamos a ahondar un poquito más en esto. Entonces, bueno, ya empezamos a hablar un poco, ¿no?, de sistemas de referencia. Antiguamente, como les decía, hasta los años 90, en Argentina al menos, utilizamos sistemas de referencia locales. El más conocido fue Campo y Chauste 69, porque fue uno de los sistemas con los que se produjo, digamos, la mayor cantidad de cartas que hizo el Instituto Geográfico Militar durante los años 50 y 70, ¿no? Cartas con mucha precisión, cartas muy buenas, pensando en que fueron cartas todas relevadas prácticamente a mano, con teodolito, mucha trigonometría, y bueno, y por ahí las más nuevas con muchas corridas aerofotogramétricas, ¿no?, y restituciones aerofotogramétricas. Cuando hablamos de sistemas de referencia, tanto que sean sistemas locales o globales, los sistemas locales, como se imaginan, bueno, yo hasta podría establecer un sistema local, una terna de ejes en esta habitación, pero bueno, de nada me sirve si no lo puedo compartir, ¿no? Lo mismo pasa en cada uno de los países, o pasaba cuando hablamos de un sistema como Campo y Chauste 69, y un sistema, digamos, en cierta forma local que servía para Argentina, ¿sí? Si yo quería dar coordenadas en Campo y Chauste 69 a un punto en Chile, no tenía ningún sentido. Entonces, el concepto este de datum, o de origen, o de los parámetros que definen un sistema de referencia, cuando hablamos de sistemas locales, estábamos hablando de estos puntos en donde el elipsoide y el geoide coincidían, ¿sí? En el caso de Argentina se utilizó un punto geológicamente muy estable en la Sierra de Candilia, que era, bueno, el campo de este señor Inchauste, en donde fue el origen de coordenadas de todo este sistema local que se utilizó por muchos años en Argentina. Luego, con la era satelital, digamos, desde la Sputnik en adelante, tanto los rusos como los americanos fueron peleando esta carrera satelital, y el primer sistema, digamos, de uso civil fue el que nosotros conocemos como GPS, con la constelación Navstar, ¿sí?, que después más adelante podemos hablar un poco de eso. Pero básicamente ya entramos en sistemas de referencia globales. Entonces, ahora cuando hablamos de sistemas de referencia globales, lo que vamos a estar hablando son de datums
geocéntricos, es decir, en donde lo más difícil de determinar dentro de los parámetros, digamos, que van a determinar este sistema de referencia, va a ser determinar cómo vamos a tomar el centro de masa de la Tierra, ¿sí? Que es algo que no es tan, físicamente, digamos, no es tan fácil de determinar. A partir de ahí, una vez que yo tengo el centro de la Tierra, puedo determinar los dos parámetros, digamos, del elipsoide en cuanto a los dos semiejes, digamos, del elipsoide, y una terna de ejes ordenados como X y Z, que, bueno, en cualquier lugar de la Tierra, inclusive contemplando las alturas, yo podría tener unas coordenadas X, Y y Z. Como ven ahí, la superficie del geoide es algo irregular, y el elipsoide, en cierta forma, es esta superficie matemática que lo va a englobar. En algunos puntos va a estar por debajo, en algunos puntos por encima. Bien, entonces, como les decía recién, yo puedo tener ciertas coordenadas cartesianas como X y Z, pero bueno, si yo estoy en el terreno y a alguien le paso coordenadas cartesianas, es algo muy difícil de, primero de imaginar en el globo, y también algo muy difícil de escribir o de transportar los números, o de compartir en cierta forma, ¿sí? Entonces, desde la época de la navegación se utilizan sistemas de coordenadas geográficas, latitud y longitud, seguramente todos ya lo manejan, o sea, la latitud, estamos hablando siempre de norte a sur, de 0 en la línea del Ecuador, hacia el norte más 90, hacia el sur menos 90, o latitud norte y sur. Y bueno, como en lo que respecta a la longitud, es algo más difícil de determinar en cuanto a fue necesario, digamos, utilizar una convención, que fue la convención que fijó el 0 grados en el meridiano que pasaba por el observatorio de Greenwich en Inglaterra, ¿sí? En el Reino Unido en ese momento. Entonces, a partir de ahí, en sentido contrario a las agujas del reloj, positivo, y en sentido de la aguja de reloj, de 0 a 180. ¿Sí? Esto también tiene que ver la longitud con los usos horarios que utilizamos, o fajas de usos horarios que utilizamos. ¿Sí? Entonces, bueno, la latitud y la longitud está buenísimo como algo para compartir, una coordenada geográfica, como dijimos. Lo que nos queda determinar es la altura, ¿sí? Porque yo puedo tener la misma coordenada, latitud y longitud, y puedo estar en cualquier lugar de esta línea, y bueno, después voy a tener que fijar algún sistema para utilizar la altura, ¿no? Que normalmente, en nuestro caso, siempre vamos a utilizar, como les decía, una altura sobre el nivel del mar. Entonces los americanos, cuando crean la constelación Navstar, que son una serie de satélites que, bueno, tienen un cierto plano orbital, que giran alrededor de la Tierra, y hacen como de astros, digamos, para replicar por medio de ondas, distintos tipos de ondas, la ubicación de un punto, ¿sí? De un navegador, a la vez con sistemas de control de la Tierra, etc. ¿no? Pero bueno, WGS-84 fue uno de los primeros sistemas de referencia globales, geocéntricos, y bueno, lo que básicamente tengo dentro de este sistema, en un punto P, yo voy a poder tener, como dijimos, coordenadas X y Z, o también coordenadas latitud y longitud, y una cierta altura elipsoidal, una cierta altura sobre el elipsoide, o por debajo del elipsoide, ¿sí? Hoy en día, este sistema es uno de los más conocidos y más usados en todo tipo de aplicaciones y navegadores, ¿sí? Si bien, bueno, ya vamos a ver más adelante que la cartografía de algunos otros países pueden que no lo utilicen, pero siempre hay alguna forma fácil de conversión, o inclusive los mismos software dentro de los programas que utilicemos lo van a convertir automáticamente. Entonces, como dijimos, un sistema de referencia son convenciones, ¿sí? Constantes y modelos que lo caracterizan. Dentro de cada sistema de referencia, como les decía, lo más difícil es
por un lado, digamos, fijar lo que es la posición del geocentro, y por otro lado la posición del eje Z, que esto me va a dar una rotación de todo el sistema. No sé si ustedes saben, pero bueno, el eje de rotación terrestre no es algo estático, sino que es algo que no solamente se mueve sobre sí mismo y va rotando en función de los equinoccios, que es lo que nos da, digamos, las distintas eh, estaciones durante el año también, va rotando, digamos, alrededor de lo que es el plano de la eclíptica, y a la vez tiene ciertos movimientos que hacen de que no sea algo estático, ¿no? Como son los movimientos de precesión y nutación, que hacen que este eje, en realidad, imagínense que la Tierra va saltando en cierta forma en el espacio, y a la vez tiene esto de la precesión, que hace de que nuestras vueltas, digamos, en el sistema solar no sean completamente homogéneas, y por ello que ocurren los años bisiestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entrando digamos, a lo que son los marcos de referencia, son las materializaciones de estos sistemas de referencia en un país, ¿no? Imagínense, esto tiene más que nada una connotación desde el punto de vista cartográfico, de obras, etcétera, en lo que respecta, digamos, a los viejos sistemas, a los viejos marcos de referencia, eran muy útiles porque materializaban, digamos, una red global y física de puntos. Hoy en día, a nosotros como guías, la verdad que no nos interesa mucho esto, pero bueno, un poco para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esta es la red de nivelación utilizada en Argentina, por la cual se trasladaron, digamos, la mayoría de las alturas de todas las cartas. Actualmente, como les decía, no tiene mucho uso pensando en la navegación satelital. Estos fueron las distintas unidades geodésicas y de triangulación de Campo y Chauque 69. Luego el marco, digamos, de referencia de WGS 84 en Argentina, en POSGAR 94 y POSGAR 2007. Y bueno, luego redes geodésicas provinciales, para tener en cuenta, digamos, todo este concepto ha cambiado de algo estático a algo dinámico. Como ustedes saben, existe un tectonismo de placas que afecta toda la Tierra, y particularmente en Argentina tenemos velocidades, digamos, de placas muy diferentes entre lo que es el oeste, una zona geodinámicamente mucho más activa, y el este, una zona más estable, como es la sierra de Candilia acá. Y bueno, y en función de eso es que se crearon, digamos, lo que son estaciones permanentes, que básicamente son estaciones en lugares fijos que todo el tiempo reciben coordenadas en tiempo real, en GPS diferenciales de muy alta precisión, y en función de esto hablamos de un marco de referencia dinámico, como es el marco de referencia actual. Y esta es la red PASMA, que es el proyecto, digamos, de asistencia para todos los emprendimientos mineros, digamos, dentro del territorio argentino. Es un pantallazo general, digamos, de lo que son sistemas de referencia. Luego yo voy a tener siempre estos elipsoides, esta pelota, este geoide, como le querramos llamar, y ahora si yo bien lo quiero proyectar en un plano, voy a tener que utilizar una proyección cartográfica, que bueno, proyecciones cartográficas hay muchas, por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a la proyección, digamos, cilíndrica, que ahora vamos a ver un poquito más, porque por un lado es la proyección, digamos, oficial de Argentina, y por ahí la proyección cilíndrica transversal, que es UTM, que es una de las más conocidas en cuanto a cartografía, digamos, recreativa, digamos, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta, siempre a la hora de llevar una esfera a un plano, voy a tener una cierta deformación, y bueno, lo que el cartógrafo hace en función, digamos, de lo que quiera representar, ya sea las superficies, lo que quiera representar, que se mantengan las distancias, que se conserven los rumbos, en función de cada una de estas características, hacen que las proyecciones sean conformes, equidistantes, equivalentes, y en función de lo que yo quiera lograr, tendré que elegir una proyección con unos ciertos parámetros específicos. Como les decía, una de las proyecciones más revolucionarias fue la proyección Mercator. Mercator era un navegante
él lo que hizo fue una proyección, desarrolló una proyección cilíndrica en donde, digamos, al representar cualquier punto de la esfera en un plano, si yo sigo un rumbo a lo largo, digamos, un azimut y lo traslado un rumbo a lo largo de una carta, eso se mantenía, digamos, ¿no? Esa fue como una característica bastante revolucionaria para la época porque permitió que los navegantes pudieran planificar en una carta, una navegación, y en función de eso llegar adecuadamente a un lugar, manteniendo un rumbo, realizando cierto tipo de correcciones, ¿sí? Pero básicamente imagínense un cilindro que envuelve a la Tierra, donde si yo prendo una lamparita en el centro de la Tierra, imagínense hacia dónde va cada uno de los puntos de la superficie terrestre. En lo que respecta al ecuador, la deformación va a ser nula, pero si yo estoy representando algo en cualquiera de los polos, la deformación va a ser muy grande, ¿sí? Entonces, es muy útil, digamos, para superficies pequeñas, y lo que hicieron los americanos es plantear este sistema al revés, digamos, girar este cilindro a 90 grados e ir planteando distintos usos, en realidad 30 usos de 6 grados de ancho con un meridiano central, y esto es lo que es la proyección UTM, que es una de las proyecciones más conocidas para cartografía, que tiene 60 fajas que cubren toda la Tierra, equipaciadas, como les decía, cada 6 grados, y bueno, a nosotros en particular en Argentina, si vemos, digamos, un mapa, estamos entre los usos 18 y 19 sur, y esto hace, digamos, que la mayoría de nuestras montañas estén básicamente en ese tipo de coordenadas. La verdad que como guías, muy rara vez acá en Argentina utilizamos las coordenadas UTM. A mí particularmente no me gusta utilizar coordenadas cartesianas, siempre prefiero utilizar coordenadas geográficas, me resulta más sencillo para los cálculos y para todo. Pero bueno, en otros lugares, inclusive, no sé, en Chile o si se van a Estados Unidos, en muchas de las cartas directamente casi ni tienen coordenadas geográficas y es todo cartesiano en coordenadas UTM. Y bueno, y como les decía, la proyección oficial del país es una Mercator cilíndrica, que es Gauss-Kruger, en donde lo que hicieron básicamente es dividir en 7 fajas, en donde el plano de proyección en el meridiano central no tiene deformación, y bueno, son planos espaciados de 3 grados cada una de estas fajas. En la parte central, como les decía, no tenemos deformación, y a medida que vamos yéndonos hacia el costado de cada una de estas fajas, vamos teniendo una mayor deformación en este grado y medio, digamos, que tenemos ahí, ¿no? Todas estas son las cartas, digamos, del Instituto Geográfico Militar, o Instituto Geográfico Nacional, que podemos llegar a encontrar. Muchas van a tener coordenadas Gauss-Kruger, cartesianas también, que es un número bastante importante. Bueno, eso en lo que respecta por un lado, sistema de referencia, y por otro lado, proyecciones. Y bueno, seguramente ustedes ya han manejado un montón de cartas en su vida profesional. Hoy en día, por ahí las cartas, digamos, más accesibles, si realmente queremos manejarnos con cartas papel, tenemos por un lado las de IGN, que se han ido actualizando y se han ido mejorando, ya utilizando por ahí mucho más las imágenes satelitales para el uso y la institución, digamos, cartográfica. Y por otro lado, algunos emprendimientos privados como fue Aonecker o hoy en día Pixmaps, que bueno, que están buenísimas porque están más pensadas para un uso recreativo, entonces abarcan a ciertos lugares específicos, o incluso cartografía temática, que puede llegar a ser, no sé, esta misma carta con pendientes, digamos, de cosas para gerencia de terreno invernal, etcétera, ¿no? Pero bueno,
siempre algo por ahí a tener en cuenta, todo lo que es curva de nivel y eso lo vamos a pasar, porque yo me imagino que es algo que remanejan, pero algo que sí les quería mostrar es, bueno, esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de PixMaps, Macarena cuando hace las cartas pone acá, digamos, lo que es el sistema de referencia, WX84, y la proyección que utiliza, ¿no? UTM-19 Esto es algo bien importante a la hora de relacionarnos con un navegador, por ejemplo, o con un teléfono, a la hora de utilizar o extraer, digamos, información de la carta y pasarla a un navegador, o del navegador bajarlas a la carta. Así que, bueno, rápidamente, esa era la primera parte que tenía planteada. Escucho ahí dudas, inquietudes que pueden llegar a tener. Básicamente, por ahí lo más importante para mí es esto, entender un poco así como un pantallazo general cómo funcionan los sistemas de referencia, y por otro lado entender de que es una información muy importante a la hora de compartir información, de que siempre estemos hablando el mismo idioma y no estar mezclando ahí peras con manzanas. Lo mismo en cuanto a las coordenadas, muchas veces vamos a tener, nos van a compartir por ahí coordenadas, generalmente grados sexagesimales, grados, minutos y segundos, pero también puede llegar a haber alguna confusión y nos pueden llegar a compartir una coordenada en decimal y podemos tener ciertos eh, inconvenientes a la hora de eso. Voy a prender la luz. Bueno, los leo. Me gran pregunta: ¿qué proyección me da el área exacta? Bueno, en general, todas las proyecciones que son, esto es algo que fue bastante, históricamente bastante, ¿cómo decirlo?, picante en cierta forma, porque bueno, siempre hay ciertos tipos de proyecciones, como son las cónicas o algunas proyecciones planas que deforman bastante las superficies, y es típico que ustedes ven, no sé, en ciertos mapas, digamos, o mapa mundi, que se ve, no sé, Rusia enorme, o las superficies, digamos, mucho más grandes de lo que representan, como que asustan un poco. En lo que respecta a las proyecciones que utilizamos nosotros, como son las que son conformes y equidistantes, como UTM y Gauss-Kruger, son bastante exactas con el área, siempre y cuando tengamos, digamos, en cuenta digamos, estar bastante cercanos a lo que son los meridianos de proyección, ¿sí? Si yo estoy calculando un área justo en el borde de la hoja, puede que tenga bastante error. Igualmente, para lo que a nosotros nos puede llegar a interesar calcular un área como guías, estamos ahora, ¿no? Yo como agrimensor sí tengo que tener en cuenta por ahí, bueno, algunas otras cuestiones. ¿Alguna otra duda por ahí? La idea es ahora pasar un poco, si no hay preguntas, a distintos, buenísimo, Sofi, a distintas aplicaciones y bueno, un poco pensando nosotros como guías, hacer al final de la charla de hoy un horario como algunas de las herramientas, digamos, que me gustaría que les queden y que podemos llegar a tener en el terreno para que nos sea útil tanto en la navegación como en la planificación. Bueno, seguimos pues. Cualquier cosa me van escribiendo ahí en el chat. Ahora entonces vamos a aplicar un poco, en realidad va a ser más hablar de experiencia en distintas aplicaciones de teléfono. Supongo que todos ustedes como guía ya han manejado navegadores. Así rápidamente,
volviendo, digamos, al tema de lo que es navegación satelital, podemos hablar, a ver si tengo acá, puedo compartir. Entonces, en lo que respecta a sistema de navegación satelital, vamos a pasar bastante rápido, pero bueno, un apoyo a lo que ustedes seguramente ya utilizan, que son distintos tipos de navegadores, ¿sí? Básicamente, como les decía, hoy hablamos de GNSS, no de GPS, utilizamos sistema de navegación global por satélite, porque hoy en día no solamente tenemos disponible la constelación NAVSTAR, como era en los años 90 o incluso hasta principios del 2000, sino también tenemos muchas otras constelaciones eh, disponibles para el uso civil, ¿sí? Entonces, en cuanto a constelaciones de satélite, esto, ¿no? Transmiten y recibimos rango de señales que nos permiten un posicionamiento en tiempo real en el terreno. Como dijimos, van a ser coordenadas geográficas y por otro lado, la altitud. El tema de la altitud ya lo hablamos, cómo calcula, digamos, cuando yo prendo un navegador y me dice que estoy a 1000 metros sobre el nivel del mar, en realidad es una conjunción de lo que calcula la altura elipsoidal y pone dentro de un modelo de geoide las coordenadas geográficas y calcula la ondulación del geoide en ese punto para restarlos y luego calcular, digamos, lo que conocemos como la altura sobre el nivel del mar. Estos son distintos modelos geoidales, por ahí el más conocido es este, que es EGM 98, que muchas veces lo vamos a utilizar, no solamente es el que tiene la mayoría de los navegadores, sino también es muy útil a la hora de si en algún momento llegan a hacer cualquier tipo de cartografía. Las ventajas de este sistema respecto a la navegación con brújula, bueno, son claras, ¿no? Sobre todo el no necesitar, digamos, buen tiempo, una línea de visado para ver cualquier montaña con la brújula, sino que lo puedo hacer un posicionamiento dinámico, disponible 24 horas con cualquier clima, perfectamente. Como les decía, existen distintos tipos de constelaciones. Actualmente NAVSTAR GPS es la más conocida, pero bueno, también tenemos GLONASS de los rusos, Galileo de la Comunidad Europea, Beidou, COMPAS de los chinos. Bueno, la India está sacando una constelación nueva, hay bastante oferta disponible hoy en día y la mayoría de los receptores nuevos al menos utilizan NAVSTAR y GLONASS, algunos también Galileo, Beidou y COMPAS. Para que se den una idea, una de las principales ventajas de tener más de una constelación de satélite es que por un lado cuando yo enciendo el receptor me resuelve mucho más fácil la ambigüedad porque tiene más satélites disponibles a la vista, y por otro lado, en lo que respecta por ahí la diferencia fundamental entre NAVSTAR y GLONASS, son los planos, la inclinación de los planos orbitales, que en el caso de NAVSTAR es de 55 grados, GLONASS es de 64, y esto hace que en ciertas quebradas o valles muy estrechos, GLONASS tenga una mayor recepción y por lo tanto mayor precisión. Bueno, esto para tener una idea, los sistemas, digamos, de navegación son, todas estas constelaciones que estamos hablando, son órbitas que están a 20, 25 mil kilómetros de distancia de la Tierra, distinto a todos los que son los satélites geoestacionarios que giran con la Tierra y están a órbitas un poco más lejanas, lo que hace de que, no sé, todos los satélites de comunicaciones, por ejemplo, o satélites meteorológicos, estén geoestacionarios, que es decir, estén siempre apuntando en el mismo lugar a la Tierra. Cualquier constelación de satélites tiene distintos segmentos, un segmento que es el espacial, que son todos los satélites que están orbitando. Por otro lado tenemos estaciones en tierra que comprenden el segmento de control, y nosotros que somos el segmento de usuario con nuestros receptores, ¿sí? Esto es un poco lo que hablamos recién. Antiguamente, no sé si se acuerdan, GPS 12 o los más viejos, los receptores más viejos, tardaban un montón en inicializar y en resolver esto que llamamos la ambigüedad, ¿sí? Si yo estoy recibiendo solo un satélite, puedo estar en cualquier lugar de este círculo de acá. Si estoy recibiendo dos, puedo estar en cualquiera de estos dos puntos. Y si estoy recibiendo tres, ya se está resolviendo esa ambigüedad, y mientras más tenga,
mejor va a ser la exactitud que yo voy a tener en el terreno. En cuanto a precisiones, hoy en día trabajamos mucho con los teléfonos, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, que se llama Assisted GPS, que muchas veces es una mezcla de la señal telefónica del GPS o solamente del GPS. La mayoría, bueno, todos los navegadores comunes, como navegadores de Garmin, por ejemplo, utilizan solamente de estas señales, digamos, que emiten los satélites, lo que se llama el código CA, y por ahí, bueno, ya receptores más avanzados como topográficos utilizan la longitud de onda L1 y geodésicos L1 y L2. Entonces, lo que son teléfonos y navegadores, siempre vamos a estar hablando de precisiones que nunca van a ser menores de los 5 metros, por más de que muchas veces nos digan que sí, rara vez voy a tener una precisión menor que eso. Y bueno, en receptores topográficos y geodésicos, muchas veces utilizamos, digamos, metodologías diferenciales, utilizar dos al mismo tiempo, con lo cual reduzco un montón de los errores que tiene el sistema para llegar de precisión al centímetro al milímetro, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar mucho en esto, seguramente este tipo de navegadores son conocidos por ustedes. Fuentes de error no vamos a entrar mucho en esto tampoco, pero sí tengan en cuenta esto, de que muchas veces las mejores precisiones las voy a tener en lugares más abiertos con un cielo más abierto que en una quebrada. Y para tener en cuenta, este es un cálculo completamente simplificado, ¿no? Pero para tener en cuenta, cuando hablamos de exactitud y cuando hablamos de un segundo, si bien este es un cálculo de trigonometría sencillo, y en realidad tendría que estar hablando de trigonometría esférica, pero bueno, para que se den una idea, más o menos un segundo son 30 metros en el terreno, ¿no? Entonces muchas veces por ahí, dependiendo de la coordenada que yo quiero compartir, que lo comparta el segundo para un refugio o para una posición, está más que bien, y no hace falta por ahí buscarnos tanto en datos muy, muy precisos. Bueno, eso por este lado. Después, bueno, ustedes, dependiendo del tipo de navegador que tengan, siempre está bueno ver tanto el formato de posición, en qué sistema está, nada, tengo un montón de datos para configurar, que no solamente me van a hacer la parte de navegación, sino muchas veces por ahí lo más importante es estar completamente seguro de, por un lado, cuál es mi formato de posición, en este caso grados, minutos y segundos, y por otro lado, en función de qué datum y qué sistema de referencia me está mostrando esas coordenadas. En este caso sería WGS84 en años, ¿sí? Y bueno, en algunos casos pueden configurar ustedes una cuadrícula de usuario, tanto para Gauss-Kruger o UTM, en el caso de que quisieran navegar con ese tipo de coordenadas, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? En el chat. Bueno, entonces continuando con lo que respecta a esto que llamamos, digamos, que llamé aplicaciones como para herramientas, ¿no?, de planificación y navegación. Hoy en día, a mí por ahí lo que más me interesa no es solo la navegación, sino también la planificación eficiente de distintos itinerarios que pueda hacer rápidamente con el uso de un teléfono. Yo les dejé dos videitos, uno de ViewRanger y otro de FastMap, que son bastante simples y sencillos, explorando algunas de las herramientas que me dan este tipo de aplicación. Por ahí, algo que vamos a analizar ahora en función de las distintas aplicaciones, por ahí vamos a comparar, es cómo importar y exportar datos, ya sea en formato KMZ, KML, que son formatos que muchas veces estamos familiarizados por el uso de Google Earth, pero bueno, algunas aplicaciones solo lo hacen en formato universal, que es como el GPX, ¿no?
Bueno, también esto de trazar, cómo trazar y guardar rutas, cuán eficientes son las aplicaciones en función de eso, y calcular distancia y perfil de elevación. Y una de las cosas fundamentales es, si me permiten o no, consultar los mapas offline sin conexión, o si los tengo que descargar, o cómo funcionan en ese sentido. Cuáles son las aplicaciones que por ahí me dan un modelo de 3 dimensiones, que me da una idea más general, digamos, de cómo es la superficie topográfica que vamos a transitar, la interfaz de navegación de programa, y algo que no es menor, que es la adaptación a nuestra área, que muchas veces algunas aplicaciones no es tan efectiva. O sea, una de las más populares, en lo que respecta a Android, para mí fundamentalmente ViewRanger, OSM es una aplicación muy buena, que de esta vamos a hablar un poquito. Gaia también, FatMap, Wikiloc, AutoActive, Strava, que es un poquito más general. Y en lo que es iOS, sin duda creo que la puntera sería MapOut. Bueno, hablando un poco de ViewRanger, una de las ventajas, por ahí no ventajas, sino uno de los inconvenientes por ahí que tiene, es cómo importar y exportar datos, que solo me permite GPX, y bueno, tengo que tener en la carpeta guardado el teléfono, requiere un poquito más de, digamos, no es tan evidente a la hora de importar, como lo es Gaia, por ejemplo. Pero bueno, por otro lado, a la hora de trazar y guardar rutas, es súper efectivo el cálculo de distancias y perfil de elevación, como se lo guardé, se lo mostré en el videito. Es muy fácil de hacer y es muy fácil de calcular un perfil de elevación. Y fundamentalmente, a mí lo que más me gusta es que yo, al hacer zoom en una cierta área, puedo descargar los mapas de esa área, distinto por ahí a lo que es Gaia, que me lo guardan en el caché del teléfono y no es tan fiable. Me ha pasado de salir del terreno pensando de que tenía guardado los mapas y después no los podía abrir. La interfaz de navegación es muy sencilla y la adaptación en nuestra área es muy buena. Casi todas estas aplicaciones utilizan lo que son, digamos, mapas de open source, y en nuestra área en particular, la mayoría de las sendas, supongamos lo que es Patagonia, están bastante bien representadas. Algo que no me permite ViewRanger es ver el terreno en 3 dimensiones, y por ahí una particularidad que sí me permite es agregar imágenes satelitales. Si bien no las puedo bajar de manera gratuita, ya tendré que pagar la versión Pro, pero bueno, está bastante bueno en ese sentido, si quiero ver imágenes de un cierto lugar. Gaia, como les decía, es mucho más fácil importar y exportar formatos. En lo que respecta a trazar rutas para planificar, no es tan eficiente, a mí no me gusta mucho, es como bastante difícil de ir llevando de un punto a otro. No tiene, al menos que yo conozca, no tiene una forma de ver el perfil de elevación, tampoco ver un modelo en 3 dimensiones. Si bien la interfaz de navegación para grabar un track y eso es bastante sencilla, y tiene buenos senderos y muy buena adaptación a nuestra área, la parte de cómo guardamos el mapa offline a mí no me gusta particularmente mucho. Pero bueno, es una aplicación que está bastante buena. OSM es, si bien la interfaz es un poco más compleja, no es tan amigable, tiene muy buenos senderos y es mucho más fácil descargar una zona porque directamente descargo toda un área completa. Es una aplicación que está muy buena, es muy fácil importar y exportar. Es fácil, digamos, guardar rutas. Lo que por ahí no es sencillo es trazar una ruta, como me permite, supongamos, ViewRanger. Es muy fácil trazar una ruta si ya tengo el sendero marcado, o sea, consultar una ruta de una senda ya marcada es muy sencillo y muy rápido, pero si estoy haciendo fuera del sendero no es tan eficiente, ¿sí? Pero bueno, es una aplicación que está buena,
También me permite poner capas bases de imágenes satelitales y verlas offline, lo cual está muy bueno. Outdoor Active es una aplicación complementaria a ViewRanger, más pensada en la planificación, más pensada en lugares que en cierta forma ya hay mucha información cargada. Acá en Argentina no está tan adaptada, pero algo que sí me gusta mucho es que si yo estoy online, es muy fácil importar y exportar cualquier formato, y es muy fácil trazar rutas, y tiene la ventaja, al menos la única aplicación que conozco, de que si yo tengo un sendero que tiene una cierta forma, como un punto A, un punto B, se adapta al sendero cuando está cerca, y si no tengo sendero cerca, puedo trazar una línea. Que OSM lo hace, pero en la parte no puedo combinar ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una aplicación que está muy buena, es muy fácil trazar un perfil de elevación y tener los datos de distancia y desnivel para hacer los cálculos de tiempo de marcha de cualquier salida, ¿sí? Me parece que es una buena combinación, que si tengo lugar en el teléfono, ViewRanger con Outdoor Active está bueno, y combinarlo por ahí con FatMap. La ventaja de FatMap, sin lugar a dudas, es el modelo, digamos, de 3D, de poder ver el terreno en 3 dimensiones. Por otro lado, una de las principales ventajas es en lo que respecta para mí, en lo que respecta a la gerencia de riesgo en terreno nevado, que me marca, digamos, mapea las pendientes, 25 y más de 45 grados, y después, yo hace varios años, cuando bien salió FatMap, pagué la versión Pro, y la verdad que no estaba muy desarrollada en nuestra área, entonces no podíamos hacer mapas, era muy poco eficiente para nuestra área. No sé si la habrá mejorado. Actualmente solamente la utilizo más que nada para consultar por ahí modelos en 3 dimensiones de la superficie, ¿sí? En lo que respecta a iOS, MapOut es una de las aplicaciones mejores que conozco. Hasta ahora yo siempre les vine hablando de aplicaciones gratuitas, todas ellas tienen una parte pro, que tienen algunas ventajas, pero la verdad que ninguna se justifica así a grandes rasgos, ¿sí? Por ahí MapOut tiene una parte paga, en realidad es paga la aplicación, no es muy cara, es para iPhone, creo que son $3 o algo así. Pero bueno, de todas las aplicaciones que conozco, es la que más fácil se puede trazar rutas, porque directamente lo hago con el dedo, siguiendo en la montaña, puedo hacer zoom e ir haciendo con el dedo la ruta que quiero trazar. Muy eficiente, muy rápido, y tiene la ventaja de mostrar muy rápidamente un perfil de elevación, distancia, etc. Y bueno, a la vez puedo bajar cartas para la zona, ¿sí? Me parece que es una de las mejores, digamos, de iOS. Yo no tengo iOS, así que he probado solamente esta, pero no conozco mucha más aplicación. Y bueno, por último, medio que vengo bastante rápido, pero bueno, me interesaría por ahí discutir al final, con dudas que van surgiendo. Así que pasamos a la otra parte, que sería la última parte de la charla de hoy, por ahí discutir un poco sistemas actuales bidireccionales, digamos, de mensajería satelital y su concordancia con la navegación. Si bien yo tengo InReach, he utilizado el Spot nuevo, y bueno, vamos a hacer ahí un poco una comparación en cuanto a la facilidad por ahí de navegación, la recepción y envío de mensajes. Todas estas están pensadas porque tienen una función SOS. Hablar un poquito de los costos de los planes, cuán fácil es la navegación con cada una de estas herramientas, y
y qué otras herramientas nos permiten en cuanto a la navegación. Veo que hay bastantes preguntas en el chat. A ver. Diego, ¿sería factible llevar un mapa PDF georreferenciado de los que desarrollamos en GIS a un equipo Garmin? Sí, depende del modelo de Garmin. En los modelos viejos, digamos, de Garmin, el único que permite, digamos, de los E-Trex, es del E-Trex 30 en adelante, y se georreferencian como GIF, en realidad, no como PDF. En aplicaciones nunca lo he probado, porque la verdad que no me parece, bueno, no sé en qué situación podría ser necesario, porque ya la aplicación de por sí me está dando un montón de datos de cartográficos y de altimetría, como curva de nivel, puntos acotados, etcétera. No sé en qué caso sería factible, ¿no? Inclusive en la mayoría de las aplicaciones, en esta por ahí está bueno utilizar las imágenes satelitales. Adaptación en nuestra área, ¿te referías a los detalles que trae el mapa? Sí. ¿Hay algún formato mejor que otro por alguna razón? Adaptación en nuestra área, sí, me refiero a eso, a los detalles que trae el mapa, y no solamente eso, muchas de estas aplicaciones funcionan por la interacción también con los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando salió FatMap, todavía no había usuarios acá que hicieran cualquier tipo de corrección, y vos ponías, me pasó de pagar los $30 que salía la matrícula Pro, como le quieras llamar, y no había no te bajaba los mapas offline, se quedaba ahí como bajando. Bueno, yo escribí, hicimos ahí un intercambio con la gente de FatMap, me devolvieron la plata, me dejaron utilizarlo por un año. No sé si eso fue hace como 3, 4 años, no sé si actualmente se puede, pero bueno, en ese sentido me refiero por ahí que hay aplicaciones que están más, eh, la gente está más familiarizada o tiene más usuarios en nuestra área, ¿no? Como puede ser ViewRanger, Gaia, Wikiloc también. Wikiloc no hablé porque parece una aplicación bastante mala, excepto lo bueno que tiene es el intercambio de archivos. En ese sentido. Y por otro lado, la cantidad de senderos o de datos que tiene la aplicación de la zona, que en algunos casos es muy bueno y en otros casos no. Seba dice Mapout, 4.99, creo que re vale la pena como una aplicación para tener. El Lau dice, ¿cuál es la aplicación que está usando ahora con más frecuencia en salidas? ViewRanger. La verdad que me gusta mucho y me parece muy práctico para utilizar. Rodolfo dice Avanza Maps. La verdad no lo he utilizado, los he visto así medio por encima. Me parece bueno, pero no sé, o sea, si yo, sí, no sé, la verdad lo tendría que utilizar para dar una opinión de Avanza. Lo que no me parece bueno es el costo, ¿no? O sea, al menos en mi caso, digamos, de Pixmaps, creo que sale con $10 cada archivo, no creo que se justifique para el uso que le podamos llegar a dar. O sea, teniendo tantas aplicaciones gratuitas o por $10 en una versión Pro. Merlin entre ViewRanger y Gaia, ViewRanger. Yo prefiero. Lo único bueno de Gaia es que es muy fácil, digamos, levantar, digamos, formato KML o KMZ, inclusive si tienes un cliente o le quieres compartir algún dato, es muy fácil porque vos se lo mandás y lo ves sin necesidad de tener la aplicación. Eso es lo único que me gustaba de Gaia, pero bueno, desde que me dejó a pata un par de veces con esto de la parte offline, lo borré. ¿Importás PDF georreferenciados? No, la verdad que yo no lo utilizo.
más que nada utilizo las aplicaciones para esto, para navegar en el terreno, grabar, eh, sobre todo para planificar distancias y por ahí lo que más pretendo en una aplicación es que muy fácilmente me permita trazar una ruta y que me muestre un perfil de elevación. Con esos datos de distancia y desnivel ya puedo calcular tiempo de marcha, que es por ahí lo que más me interesa, y a la hora de navegar casi todas andan bien. Eh, Creo que en ese sentido no sé a qué punto me podría llegar a servir un PDF. Si tienen alguna eh, opinión de eso, estaría bueno escucharla. Y conviene comprar un buen GPS o los celulares de ahora sustituyen. Para mí, bueno, y eso vamos a empezar a hablar ahora un poco, ningún celular o ninguna aplicación de teléfono sustituye el uso que yo puedo tener con un navegador, sobre todo pongamos un ejemplo, no sé, un Netflix 20 o 30 o 10. Eh, Siempre en el teléfono, nada, tengo una pantalla que se me moja, que puedo llegar a perder la batería, que es muy difícil de manejar con guantes. No sé, no me imagino en el medio de una tormenta con viento blanco navegando con este telefonito. Para mí está buenísimo tenerlo, pero para mí también está muy bueno, dependiendo a dónde vaya, tener un navegador convencional, rústico, duro, con un buen joystick que me permita pasar de un lugar a otro y manejarlo con guantes, con mucho frío, y que puedo navegar y salir de una tormenta en un momento crítico, ¿sí? Si tengo un teléfono como única herramienta y estoy en el medio de una tormenta y se me queda sin batería, o no lo puedo utilizar con un guante, o se me congela la pantalla o lo que sea, estoy un poquito más al horno. Para mí está bueno la combinación de ambos. Voy a estar guiando, no sé, trekking en verano, en manga corta, y quiero mostrarle a mis clientes algo, un teléfono está buenísimo, pero si voy a hacer un poco cosas un poquito más técnicas, estaría en duda, ¿sí? Y en cuanto a qué navegador, creo que la línea de Garmin, tanto el E3 20 como el 30, andan muy bien, son dentro de todo económicos, son fáciles de manejar con un guante y son rústicos, ¿no? Puedo tener pilas de recambio y en caso de estar en una tormenta, si a mí lo único que me interesa es navegar un track o una ruta, ir a un waypoint, están fantásticos. La diferencia entre el 20 y el 30 es que le puedo cargar mapas, que es más fácil en el 30 el intercambio de archivos por medio de Wi-Fi y eso, pero no sé. Rodolfo dice... Decía que los que hacen sus mapas en QGIS, el Avenza los importa de manera sencilla. Ah, está bueno. Sí, la verdad que nunca lo probé en Avenza. Las cartas que hago en QGIS las hago para imprimirlas en papel y bueno, pero puede estar muy bueno. Lo voy a probar. Relojes antes que el aparato navegador y lo mismo. No sé, creo que los relojes están buenos, pero hoy en día, si tuviera que elegir una combinación, elijo un navegador rústico, eh, mi teléfono, que igualmente lo voy a tener siempre, y bueno, y uno de estos mensajeros sencillos que vamos a ver ahora. Relojes no he probado mucho, el único que tengo es Forerunner y que es más para correr y que le puedo poner una aplicación para navegar, y entiendo que están todos buenísimos y han avanzado un montón, pero bueno, no lo he utilizado. Julián dice, Avenza junto a carta Map con sombrero pendiente está bueno para que esté interno nevado, pero si están a $10 cada uno. Ahora FatMap también está esa opción con sombrero pendiente, pero para bajar los mapas también hay que pagar. Sí, bueno, eso es lo que hablamos recién, ¿no? FatMap, mientras que esté online, a la hora de planificar una salida, yo lo que hago, lo utilizo y imprimo, digamos, en las pantallas y me quedan como las montañas en diferentes aspectos y en diferente, con el sombreado pendiente, ¿no? Que es lo bueno.
Y sí, esto que decía Juli, si yo pongo, digamos, en el Avenza o bajo una carta de Pixmap con sombrero pendiente, sí, pero bueno, son $10 cada una, pero ahí me sirve para tener una carta que voy a utilizar mucho, y pues, no sé, en este caso, o sea, Frey o en el lugar donde esté. No bajaría una carta convencional, bajaría una carta que me dé alguna otra información. En este caso, el sombrero pendiente. Bueno, seguimos con esta parte de mensajería. Lo mismo, es un poco lo que conozco, seguramente hay más cuestiones a tener en cuenta. Pero bueno, hablando por un lado siguiendo, digamos, con la temática de aplicaciones, en el caso, digamos, de comunicaciones satelitales, existen esto que llamamos satélites geoestacionarios, existe la red de satélites del ORN, que no solamente es de mensajería, sino también de teléfonos satelitales. Y bueno, Delon se fusionó con Garmin y crearon este dispositivo que es el InReach, que fue bastante revolucionario porque fue el primer dispositivo en hacer la mensajería bidireccional, digamos, ¿no? Y existía antes el Spot, que permitía mandar en una sola dirección un mensaje determinado, y Garmin la ventaja es que puede enviar y recibir mensajes. Eh, Garmin, en cualquiera de sus InReach, puede utilizar la aplicación de Garmin, que se llama EarthMate, que está muy buena. Eh, o sea, prácticamente lo que me da cualquiera otra aplicación, tipo Blue Ranger, etcétera. Pero bueno, también tiene algunas herramientas de planificación y tiene, bueno, obviamente la interfase de la mensajería se relaciona con mi teléfono, buscando todos los contactos que yo tengo en mi teléfono, y de esa forma puedo mandar un mail o un mensaje desde mi teléfono por conexión en Bluetooth a través del dispositivo. Bueno, acá en su momento existían estas dos versiones, la amarilla y la naranja. Hoy en día ya está la naranja y el mini. Básicamente, la ventaja de cualquier dispositivo InReach es esto que hablamos recién, en cuanto a enviar y recibir mensajes en cualquier lugar, satelitalmente, sin necesidad de tener una cobertura. Y fundamentalmente también la parte, digamos, de mensaje SOS a través de un centro de seguimiento en donde yo puedo configurar distintas cadenas de respuestas ante el caso eventual de un rescate o una necesidad de rescate. Todo esto viene relacionado también, nosotros no estamos tan acostumbrados acá en Argentina, pero todo lo que son gringos o inclusive en Europa, todos estos geos está bastante fuerte y viene muy relacionado con todo lo que son seguros en la montaña y bueno, cualquier incidente, dependiendo de los planes y los pagos de seguro que yo haga, cualquier incidente que eh, tenga una cierta cobertura. Acá en Argentina, que yo sepa, no, pero bueno, habría que ver si pagas realmente un plan muy alto. Eh, y bueno, como les decía, la vinculación al AirMate está bueno porque tengo mapas offline con imágenes aéreas que también están muy buenas. Tienen distintos tipos de planes, por ahí planes más libres, mensuales, que se puede suspender el servicio, después volverlo a tomar. No son muy caros si lo pienso para una expedición, en ir con clientes. Eh, Estamos hablando de planes que son por ahí $14 eh, por mes, no es tanto. Pero bueno, también hay planes anuales, hay planes de expedición, hay un montón de planes distintos. Eh, el único problema, o sea, cualquiera de estos dos aparatos que están ahí en la foto, me permite no solo enviar y recibir mensajes, sino también utilizarlo como un navegador convencional, ¿no? En donde a mí particularmente lo he probado con guantes, funciona bastante bien,
pero bueno, me sigue gustando más el joystick, digamos, que tienen los joysticks. Me parece más fácil para manejar con un guante en una situación de tormenta. Para escribir un mensaje directamente desde el InReach no es muy cómodo, la verdad. Entonces siempre lo tengo que relacionar por Bluetooth con mi teléfono, en donde escribo un texto normal y lo envío a cualquiera de mis contactos. También tiene una función de recibir el tiempo meteorológico. Está buena, pero no es muy pro. Se consume como un mensaje y por ahí yo prefiero que algún amigo o alguien me pase un meteorograma escrito, me parece más eficiente. Luego, hoy en día, digamos, creo que una por ahí de las mejores opciones que tenemos en el mercado es el InReach Mini. Acá están los precios medio referenciales. En realidad, tanto el InReach como el Mini se puede conseguir a mucho menos que 450 y 350 dólares. El InReach Mini realmente es mini, es muy chiquitito, la batería dura bastante. Cualquiera de estos dos lo puedo cargar con un power bank o con un panel solar, lo cual hace que sea muy bueno, porque hoy en día con un panel solar en una expedición puedo cargar mi teléfono, el navegador, una radio, no sé, un montón de cosas y me parece que está buenísimo. Las baterías duran un montón, son baterías de litio que duran un montón. Obviamente la ventaja de la anterior es que me muestra los mapas e inclusive podría llegar a escribir un mensaje desde el InReach. En el Mini, nada, es más que nada utilizarlo como un mensajero y la parte de SOS, pero bueno, escribir es prácticamente imposible y, y navegar también. O sea, podría conectarlo en Bluetooth con el teléfono y navegar con el teléfono, pero bueno, básicamente, eh, nada, me parece que hoy en día, hay ahí como un poco para cerrar, si bien ahora vamos a ver Spot, pero creo que la combinación de un InReach Mini para una expedición, digamos, con un teléfono y un navegador que me sirva, que me salve las papas a la hora de estar en una tormenta, creo que está buenísimo. Simplificar, sí, podría tener el InReach Explorer y no tener un navegador, sí, pero bueno, creo que tener distintas herramientas hace que sea más versátil, que si yo voy a ir a un lugar que no sé, que tengo cobertura de teléfono, dejo el InReach y me llevo solo el navegador o al revés. Eh, bueno, acá puse algunas de las ventajas. Los dispositivos Spot, que algunos seguramente lo conocen, en principio eran mensajeros unidireccionales que tomaban, digamos, las coordenadas geográficas del lugar y los redirigían a un sistema comercial de comunicación, y también tenía esta opción de una coordinación, de un rescate. Eh, si bien estaban buenos y el rastreo en tiempo real, etcétera, etcétera, tenían esta desventaja, digamos, que no podía más que enviar un mensaje predeterminado. Hasta que sacaron el Spot X, que bueno, en cierta forma compite muy bien con InReach, porque tiene un teclado de estos tipo de teléfono, donde puedo ya escribir un mensaje fácilmente, directamente desde el dispositivo. En cuanto a la conectividad Bluetooth y todas las demás funciones de SOS, rastreo, etcétera, es prácticamente lo mismo que InReach. Creo que la mayor ventaja es el teclado y bueno, tiene incorporada una brújula bastante útil también para navegación. La única desventaja en cuanto a Spot versus InReach es que, bueno, Spot e InReach los dos utilizan sistemas de órbitas bajas terrestres en la parte de comunicación,
pero Delorme tiene muchos más satélites y la cobertura es global, ¿sí? En cualquier lugar puedo tener buena cobertura de enviar y recibir mensajes. En cambio, Spot funciona muy bien en lo que es Estados Unidos, América y Europa, pero en ciertos lugares de Oriente Medio, India, Pakistán, si están pensando hacer alguna expedición a Himalaya o a algún lugar de por ahí, eh, de momento no tienen buena cobertura. En cambio, InReach, sí, por ahí. Y bueno, acá les puse una placa de los costos, si bien está en libras, es más o menos para tener una idea. Prácticamente los planes son completamente competitivos, ambos, y Spot bajó un poquito los precios para tener una mayor competencia ante InReach. Eh, Creo que los dos están muy buenos. Para que se den una idea, el Spot X este sale como $300, un poquito más barato, está ahí con lo que es un InReach. Eh, Esto por si en algún momento tienen pensado invertir en algún tipo de estos mensajes. Bueno, espero que les haya sido útil. Ahí leo cualquier consulta que puede responder. La idea, ¿qué repositorio para descargar imágenes satelitales, modelos de elevación digital estás utilizando para después armar tu propio mapa en QGIS? Lo de modelos, yo generalmente utilizo el IGN, que ahora tiene un modelo submétrico muy bueno. Eh, si entran a la página de IGN, ponen modelo digital de elevaciones o MDE, IGN en Google, les va a salir, y ahí tienen como una interfase como si fuera un GIS, y cliquean en el lugar a donde quieren y se bajan las distintas cuadrículas. Eso después lo importan directamente al QGIS, y bueno, está muy bueno. Siempre recuerden de que cualquier modelo digital de elevaciones que van a meter en QGIS, está bueno hacerle una limpieza y bueno, después unirlo en formato raster, digamos, hacer una sumatoria de los modelos o cortarlo solamente en el pedazo que vamos a usar. Y imágenes, lo mismo, por ahí yo utilizo más que nada, si voy a hacer una carta imagen, cualquiera de los servidores X y Z types que tiene los QGIS, del GRAS en adelante, porque es mucho más fácil, no hay que descargar las imágenes ni nada, entonces me parece mucho más sencillo. ¿Otra duda por ahí? ¿Quieren ahí, mientras surta alguna otra duda? Ahí no sé si tienen ahí, Marcos, si tienen eh, buenos servidores, ahí paso alguno, puedo pegar ahí. ¿Otra duda por ahí? En el chat un montón de servidores que directamente los pueden llamar desde QGIS. Más que nada utilizo los de Google, los de Beans y un otro que por ahí también, sí. Formato de mapas descargas en aplicación. O sea, no descarga un formato de mapa, sino directamente está incorporado o lo descarga la aplicación.
no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero básicamente eso, ¿no? La mayoría de las aplicaciones me van a mostrar curvas de nivel y diferentes interfaces o una imagen satelital de fondo o un típico mapa OpenStreetMap con senda y ciertas cuestiones. Eh, pero eso yo lo puedo configurar y si lo descargo offline voy a descargar generalmente como el mapa o con la imagen o OpenStreet, eh, que básicamente es curva de nivel, sendero, etc. No sé si esa le pregunta a Merlin, si no puedo abrir mi micrófono. No, de hecho nunca lo vi el manual. Eh, estaría bueno, capaz que en Google, si lo buscamos, puede llegar a andar por algún lado. Eh, Les repito, por ahí yo soy bastante básico a la hora de lo que utilizo, digamos, las aplicaciones. Sé que hay aplicaciones que son mucho más potentes, pero bueno, no, la verdad que me remito más que nada a lo que me sirve para planificar, ¿no? Y en cuanto a navegación, lo mismo. Sí, por ahí Seba está bueno esto, ¿no? QRanger, si tenés espacio en el teléfono y eso, bajate esta Outdoor Active, está muy buena. Yo creo que de acá a unos años, ojalá se desarrolle más acá y tenga más funciones acá, pero al menos en lo que respecta a planificación y para hacer un perfil de elevación, está muy bueno, es muy intuitivo. No he leído tampoco ningún manual, solamente tocando ahí, bastante bueno. Outdoor Active. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, gracias a ustedes por estar. Espero que les haya sido útil. Eh, Así como para cerrar, creo que está bueno, ¿no? Siempre tener distintas herramientas en lo que respecta no solamente a la navegación, sino a la planificación. Yo por ahí soy medio vieja escuela y me encanta tener los mapas, las cartas topográficas en papel y estar en la carpa y poder planificar con eso. Pero bueno, si nos vamos actualizando, hoy en día si tenemos un teléfono eh, copado, que tenga buena memoria, que podamos bajar un par de aplicaciones, y hoy en día con un teléfono, un power bank o un teléfono y un panelcito solar, podemos hacer un montón de cosas y con estas aplicaciones que me permiten trabajar sin conexión, puedo estar en un campamento planificando distintos itinerarios, y creo que está buenísimo eso, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la seguridad, tener cualquier aparato como puede ser InReach o el Spot X, cualquier aparato, digamos, bidireccional, no solo hace de que sea muy eficiente la comunicación ante el caso eventual de un rescate, sino también no deja de ser un servicio que como guías podemos vender o darle a nuestros clientes en el caso de que quieren comunicarse con sus familias o lo que sea, en una expedición por ahí un poco más larga, y no deja de ser una herramienta para nosotros de- para poder, digamos, recibir un pronóstico, etc. Más allá de la función SOS, de que sí, está muy bueno tenerlo bien configurado en función del lugar a donde vaya, a quién o cómo va a ser la cadena que, valga la redundancia, se va a desencadenar por medio de ese botón. Eh, pero bueno, no olvidarnos de que
toda la tecnología tiene su limitación, y como por ahí preguntó Adrián, creo que era, yo no dejaría nunca de tener en una expedición larga o un lugar más hostil, no dejaría nunca de tener un navegador clásico como un Etrex que me pueda sacar de apuros realmente en una tormenta, navegando con viento blanco, lluvia y mirando la pantalla del navegador con un guante, ¿no? Que es algo que con un teléfono yo tengo ahí mis dudas. Para el resto de las cosas están buenísimas. Así que nada, gente, gracias a todos por participar en, en las clínicas. Esperamos que les haya sido útil toda la información brindada durante estas 2 semanas. Y bueno, nada, estamos ahí en contacto, abiertos a sugerencias y también a los comentarios respecto de lo que fueron las clínicas. Pues si Quique anda por ahí y quieres decir algo. Acá estoy. Te veía. Bueno, buenísimo que haya tenido buena repercusión todo este ciclo de clínicas. Ya evaluaremos ahí con comisión directiva para ver si seguimos en este formato y quizás si un poco se liberan las actividades de hacerlas presenciales en el terreno. Por ahí en un momento hablamos de dividirlas un poquito por zona, quizás zona centro, Cuyo, acá la zona de Patagonia Norte y la Patagonia Sur, como para hacer actualizaciones del terreno, pero bueno, va a depender de cómo siga todo esto. Así que bueno, nada, buenísimo todo y muchísimas gracias por estar presente en todo este ciclo de clínicas. Gracias, Quique. Ahí le dejé en el chat mi mail, si alguno tiene alguna duda de esto de cartografía o de mapas, puede escribir. Y bueno, gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Y bueno, buenas guiadas por ahí. Chao a Chao, todos. chao.